notables. Once jugadores, una camiseta, una emoción, un país y un color, vino tinto. Las emociones futbolísticas que Venezuela ha vivido en los últimos años han sido gracias al esfuerzo de muchos que han forjado el camino para la actual generación vino tinto y para las venideras. Uno de esos miembros es sinónimo de gol, de constancia y entrega dentro de la cancha y fuera de ella. Un ejemplo de lucha diaria para alcanzar las metas. Dixon Rubert Morán Puleo es simplemente el sonido de un estadio en el furor y la alegría de una anotación. Nací en Mérida el 11 de agosto de 1973, acá en Mérida, en el Hospital Universitario de los Andes. Mi madre, Concheta, docente de carrera, jubilada de por sí. Toda una vida como docente. Y bueno, mi padre comerciante, siempre jugamos fútbol, futbolito, basquetbol, a pesar de mi escaso tamaño, béisbol, softball, de todo tipo de actividades deportivas tuvimos, pero siempre la inclinación del fútbol fue mayor, ¿no? Y fue pues mi primer deporte a nivel organizado al que acudí. Y desde mis 8 años pues ya estaba tanto con la selección del estado como en las categorías menores del Club Guillermo Sotorrosa, que también es fundador de lo que hoy día es el Estudiantes de Mérida. Y bueno, de ahí a que esa raza y esa vena futbolística que no había tenido mi casa ni mi familia, pues fui yo el pionero de esa estirpe, porque mis hermanos también jugaron, dos de mis 3 hermanos varones jugaron al profesional y otro pues, es licenciado en educación física, así que el deporte siempre estaba ligado a nuestra casa y el fútbol en especial pues ha marcado favorablemente a mi familia. Sus inquietudes deportivas estuvieron presentes desde pequeño, cuando comenzó a demostrar sin mucho esfuerzo el talento que poseía. Mira, las habilidades uno las va desarrollando jugando de todo, como decía. Jugaba de todo, con mis hermanos, con mis amigos, con mi compadre y mi mejor amigo, con Orlando Mollega. Hacíamos de alguna manera una competencia, a ver cuál desarrollaba más talento, bien en el béisbol, en el fútbol, en el futbolito, tumbando pumarrosa, cualquier cosa que hiciéramos siempre estábamos en competencia, en buena competencia, y eso de alguna manera nos exigió a ambos llegamos al profesional, y bueno, y eso también exigió a mis hermanos, porque también llevaron esa estela y a la larga pues pudimos ser varios los que llegamos al profesionalismo dentro de una crianza que la hicimos como de hermanos. Comienza en las categorías infantiles en la ciudad de Mérida, junto a otros compañeros, y se hizo notar dentro de la cancha por su disciplina y empeño. Mira, llegamos alrededor de 7 u 8 jugadores del equipo donde yo venía de amateur. Entre ellos llegó Manuel Sanhaus, que hoy día hace parte y hace vida en el Deportivo Táchira como portero. En ese entonces no era portero, era jugador de campo. Llegó Orlando Mollega, llegó Wilmer Melo, llegó incluso hasta Rafael Dudamel, que en su momento pues también estuvo unas temporadas con nosotros en las categorías infantiles. Y bueno, el llegar al profesional siempre fue un norte, fue una meta, fue un objetivo. El ingeniero Guillermo Sotorrosa, como padre y como mentor de nosotros a nivel futbolístico, siempre nos indicó ese camino, siempre nos indujo a llegar al Estudiantes. Sentía muchísimo orgullo cada vez que representábamos al Estado y por ende pues ese era el norte. Si ya representábamos al Estado, éramos de la élite del Estado, ya teníamos que pertenecer al Estudiantes.
y a la larga pues así sucedió. Mi primer partido casi que con mi mayoría de edad, faltando unos días para cumplir mi mayoría de edad, se me da la oportunidad para el debut en una Copa Venezuela, contra un aquilatado en ese entonces Trujillanos y bueno, comencé mi carrera anotando gol. Recuerdo mucho que la emoción me hizo hasta llorar y a la larga pues volví a llorar de tristeza porque nos empataron al final, pero la emoción siempre estuvo presente en ese debut porque era una camiseta soñada y bueno, ya desde ahí en adelante pues comenzó mi andar en el fútbol profesional venezolano. El Estudiantes de Mérida representa para Rubert Morán su anclaje al fútbol venezolano, donde ha pertenecido desde pequeño y ahora se desempeña como entrenador deportivo. En aquella época era un norte, era mi objetivo, llegar a vestir la camiseta de Estudiantes, con una ilusión de niño y con todo lo que repercutía llegar allí. Toda la exigencia a la que tenía que estar sometido para poder ser visto y tomado en cuenta. Ahora el objetivo es hacerlo crecer, de que definitivamente, como lo hicimos en algún tiempo como jugadores, mostrar un camino de crecimiento y de evolución a nivel nacional, hacerlo desde acá, hacerlo desde Estudiantes de Mérida, tratar de sortear con todas las vicisitudes que ha tenido durante toda la vida, que ha tenido Estudiantes de Mérida, pues tratar de sacarlo del sitio donde está, de elevar pues el estandarte de Estudiantes a niveles internacionales, como en algún momento lo hicimos como jugadores, ahora como entrenadores y bueno, ver este estadio lleno en una nueva oportunidad, como objetivo es tener este estadio lleno, jugando torneos internacionales y que la camiseta de Estudiantes pues definitivamente comience a retomar el rumbo de la representatividad nacional a nivel de clubes en Sudamérica. Rubert Morán está inscrito en la historia del fútbol profesional venezolano. Además del Estudiantes Fútbol Club, ha pertenecido a las plantillas del Atlético Zulia, Italchacao, Unión Atlético Maracaibo, Deportivo Táchira, Minervén del Callao, Deportivo Italia y en el Nacional de Colón. Rubert Morán, gracias a su destreza, también logró destacarse en plantillas internacionales. En España, en el Córdoba, en el Atlético Bucaramanga de Colombia, en Argentinos Juniors, en el Odd Grenland de Noruega y con el Cúcuta Deportivo de Colombia, donde obtuvo el campeonato. Pero es con el Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores de 1999 donde vive grandes momentos de triunfo al consagrarse como líder goleador junto a otros 5 jugadores. Mi mejor época, mi mejor estado, mi mejor momento. Disfruté muchísimo del fútbol, di lo mejor de mí, físicamente estaba en óptimas condiciones y estaban todas las condiciones dadas en un equipo que había entendido y asimilado muy bien la idea del profe Richard Páez. El convencimiento nos llevó a creernos y a romper muchos esquemas, de pasar una prelibertadores que nunca antes como filtro habíamos podido superar como fútbol venezolano luchando contra los equipos mexicanos y a la larga pues trascender hasta cuartos de final de Copa Libertadores, quedando apenas a un gol de diferencia de la posibilidad de pasar a semifinales y con una posibilidad bien cierta por el despliegue futbolístico que estamos teniendo, de haber llegado a un poco más. Esa es por ahí el capítulo sin cerrar de a lo mejor los que estuvimos en su momento en esa época, pero sí en lo personal pues mi mejor época, mi mejor momento, mi mejor rendimiento y eso pues me llevó incluso a las posibilidades de irme al exterior, cosa que también fue parte de nosotros abrir brecha, abrir camino para los que hoy día están en el exterior, porque fuimos los pioneros en salir de Venezuela como jugadores profesionales
y apuntalando pues a ligas importantes. Hice 4 goles en la pre-Libertadores, 6 en la Libertadores y bueno, compartí con 5 jugadores más el campeonato de goleo de esa edición de Copa Libertadores y obviamente pues enmarco una vez más de que fue mi mejor época. Rubert vistió orgullosamente la camiseta del fútbol nacional y es recordado como uno de los más queridos y entrañables goleadores de la selección vinotinto. Su presencia en la cancha representaba para los fanáticos la posibilidad de un gol. Mira, no fue una propuesta y no fue un objetivo. Obviamente sí quería brillar, quería hacer las cosas bien. Estaba acostumbrado a hacer goles, aunque no era mi posición habitual. La posición en la cual yo me formé desde niño fue como volante ofensivo, como armador, como le llamaban anteriormente. Y las situaciones y las circunstancias y las necesidades que en algún momento hubo en los años de mi debut me hicieron delantero. Y bueno, a la larga me instalé como tal y eso me sirvió para ser llamado a la selección en las diferentes ocasiones, siempre como delantero. No busqué nunca hacerme entrañable, hacerme de lo que hoy día ostento, que con mucho orgullo lo puedo decir, pero también con mucha humildad porque esto es un trabajo en conjunto. Siempre voy a agradecer a los compañeros que estuvieron a mi lado haciendo su trabajo para que a la final yo pudiera definir las jugadas y a la final todos disfrutáramos del resultado. Siempre pensé y busqué en el fútbol resultados a nivel de conjunto y eso es justamente lo que hoy como entrenador afianzo y trato de impartir como conocimiento a mis jugadores de que no se puede salir de la base de jugar en conjunto y ese éxito en el cual yo me vi incluido en algún momento fue también éxito de todo un trabajo en equipo y que bueno, en algún momento pues me benefició en un momento dado o en muchos momentos y en los cuales pues la representatividad de un gol pues llevaba mi nombre, pero no fue el norte, aunque hoy pues orgullosamente puedo decir que la vestí, que representé y que dejé una estela positiva y sobre todo pues una referencia para los que hoy día transitan en nuestro fútbol, de que todo es posible, de que sí se puede y que un enanito como yo pudo hacerlo, pues mucho más ahora los jugadores de la gran categoría que tenemos en nuestro país y que están pues disfrutando de la élite del fútbol mundial y que ojalá pues ese camino que se les enseñó en un momento y que quedó como base y como norte para ellos, pues ya hoy puedan disfrutarlo de una mejor manera y ojalá pues llevando a nuestra selección a un mundial o a jugar cosas importantes en el futuro. Rubert Morán vivió y formó parte de la época en la cual la selección de fútbol venezolano se logró popularizar con el nombre de la Vinotinto. Allí también escribió nuevos capítulos para este deporte en el país y nuevos capítulos en su vida. Mi debut con la selección Venezuela fue un poco triste, justamente y contradictorio a la vez, porque justamente moría en ese entonces mi abuela materna, y ella pues murió pidiendo que no me dijeran nada. Yo estaba concentrado en la ciudad de Puerto Ordaz, de manos del profesor Ratomir Dukovic, en un pre-panamericano contra la selección de Colombia y bueno, pero fue un debut estupendo, deportivamente hablando. Debuté haciendo gol también a la selección colombiana y bueno, aunque lamentablemente sufrimos una derrota que a la larga pues no nos sirvió para la clasificación a esos Panamericanos del año 93, si mal no recuerdo. Rubert Morán es simplemente pasión futbolística. Sus incursiones en la cancha en los premundiales paralizaron al país, haciéndolo llorar de alegría y por supuesto haciéndolo creer y soñar en la posibilidad de llegar a la máxima contienda del fútbol, gracias a sus marcaciones en la arquería contraria. Es lo máximo, es un orgullo y una sensación
que difícilmente se pueda describir con palabras. Es simplemente una transformación. En lo personal siempre sufría una transformación anímica y pasaba a otras esferas. Mi estado de ánimo, mi entrega, mi motivación, mi dedicación y sobre todo mi enfoque era totalmente diferente cuando los términos en los que definía las cosas en la cancha eran a favor de la selección. Este delantero de la Vinotinto jugó 66 partidos con la selección nacional y logró anotar 14 goles, convirtiéndose así en uno de los miembros memorables de la oncena venezolana. Rubert Morán fue máximo goleador de Venezuela en 2 eliminatorias mundialistas, en el 2002 con 4 goles y en el 2006 con 6 goles. Este prolífico delantero es un hito en el fútbol merideño y nacional, y es en su ciudad natal donde decide retirarse de las canchas el 15 de marzo de 2009 como jugador profesional. Fue un corte de cordón umbilical, fue durísimo. Fue una etapa muy dura. Aceptar el hecho de ya no poder jugar y decidir adentro. Pero también un día de mucha satisfacción, donde mis compañeros, me retiré delante de mis compañeros y mis amigos de toda mi carrera, y delante de mi gente, delante de mi familia, delante de mi público, y justamente donde comencé, también terminé mi carrera. Así que cerré un ciclo, creo que de la mejor manera, con un gol entrañable, un gol inolvidable que me dedicó justamente Leopoldo Jiménez. Rubert siempre será recordado por su regreso triunfal a la Vinotinto en el 2001, luego de una prolongada lesión, donde le marcó a Uruguay 2 goles para darnos la victoria en ese juego de eliminatoria. Hoy día, su vida sigue llena de logros y continúa trabajando incansablemente para que el fútbol venezolano siga alcanzando mejor rendimiento. Tenemos todo por lograrlo. En Mérida tenemos mucho por hacer, está todo por hacer, de hecho. Y el fútbol nacional no puede escapar de ello. La selección tiene que ser simplemente la consecuencia de lo que a nivel nacional estemos haciendo. Creo que el trabajo, el empeño y sobre todo la organización con la que nosotros podamos planificar el futuro de nuestro fútbol, acrecentar todos los espacios y todos los ámbitos que rodean este lindo deporte, sobre todo a nivel de educación, a nivel de cultura, a nivel deportivo y físico-atlético, porque son de las cosas que en algún momento adolecimos y que los problemas de formación que en algún momento pudimos tener en el desarrollo de nuestra carrera profesional nos impidió llegar más lejos, pues también es cierto de que fuimos una generación que marcó una pauta, de que enseñó el camino y que rompimos muchos esquemas, de que empezamos a identificar a nuestro país, de dejarnos de llamarla tricolor, como llaman a muchas selecciones en el mundo, y empezamos ya a identificarnos con la Vinotinto, que ya no es solamente Vinotinto fútbol, sino ya es Vinotinto cualquier disciplina. Y eso de verdad que es de mucho orgullo para quienes estuvimos y quienes hicimos vida en esa generación que seguramente va a ser la que en los próximos años va a estar pues manejando los hilos de nuestro fútbol y ojalá pues llevándola a unas instancias nunca antes vistas. Para Rubert Morán, sus logros en la cancha no se comparan con la alegría y el orgullo que le ha brindado su rol de padre, junto a sus hijos, Diego, Sara Carolina y Nicolás David. En perspectiva. Rubert Morán es considerado por sus compañeros de cancha y de trabajo como un hombre de pocas palabras, pero luchador y constante en el campo. Rubert Morán para el fútbol venezolano es un jugador insignia, ¿no? Insignia por lo que ha sido dentro y fuera de la cancha, una persona muy respetada, muy leal, sincera, un gran trabajador, un gran jugador. Mucha gente lo admira, muchos compañeros lo admiramos.
ídolo de los niños acá en Mérida. Los niños lo adoran, lo aprecian mucho por todo lo que él hizo por esta camiseta. Y hoy de técnico, pues todos esos niños que lo vieron a él como su ídolo, hoy día son sus dirigidos y esperan aprender mucho de él. Yo creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en muchas partes con Ruber, de compañeros, acá en Estudiantes. En Contra tuve la oportunidad de enfrentarlo. En la Vinotinto fuimos compañeros. Y yo creo que hay un momento que él lo marcó mucho, que fue cuando él venía de la selección y venía, de una lesión muy larga. Creo que eran 5 o 6 meses. Y Richard Páez se atrevió a convocarlo. Un partido contra Uruguay. Era su primer partido después de la lesión y convirtió gol. Y ese día le ganamos a Uruguay, que fue la primera victoria que tuvimos cuando estaba Richard. Yo creo que él ese momento lo marcó mucho. Y después ni pensar acá en Estudiantes, hizo cantidad de goles en Copa Libertadores, en el torneo, le dimos título a Estudiantes, después él en Zulia, en Minervén, en todos los equipos donde estuvo, pues yo te digo que hablar de Rubén Morán es hablar de gol. Yo creo que lo de Ruber hablaba era dentro de la cancha. Ruber calladito, afuera, a veces sumiso, es un profesional, se cuida mucho. Se cuidaba en aquel entonces cuando jugaba fútbol y con mucha experiencia, ¿no? Entonces, él es un poquito la recopilación de los delanteros de antes con los modernos y un jugador que, como te dije, hablaba poco fuera, hablaba mucho dentro de la cancha con sus goles, con su actitud. Es un jugador, y creo que es uno de los jugadores inolvidables del fútbol venezolano. En nuestra sección, en una palabra, conoceremos más de Rubert Morán. Un gol inolvidable. 14 de agosto del 2001 versus Uruguay en Maracaibo. Un delantero. Anteriormente Ronaldo, hoy día Messi. Un defensa. Me gusta mucho Cannavaro. Un arquero. Rafael Dudamel. Un director técnico. Jesús Vera y Richard Páez. Un partido de fútbol inolvidable. 14 de agosto de 2001. Un estadio. El Guillermo Soto Rosa. Una jugada inolvidable. Una jugada inolvidable contra Monterrey, acá en Mérida, que significó el 3-0. Su rito de iniciación. Corte de pelo en el debut. Un equipo de fútbol. Estudiante. Un sueño cumplido como jugador. Toda mi carrera. La verdad, la satisfacción y el orgullo de haber dejado alguna referencia positiva y como ejemplo dentro y fuera de la cancha de lo que hoy día hago dentro de mi trabajo. El mejor consejo que le hayan dado. No perder la humildad. Me lo dio mi abuela. No olvides nunca de dónde vienes, tampoco pierdas de vista para dónde vas. Un ritual antes de los partidos. Ninguno. Creer en Dios y en mí mismo. El olor de su infancia. La colonia Menem. ¿En quién cree? Dios, en su Hijo y en las posibilidades de hacer las cosas bien, en que hacer el bien es estar con Dios y esa es la mejor manera de vivir. La pasión futbolística en el país tuvo nuevo auge gracias a los goles imparables de Rubert Morán. Venezuela comenzó a ser respetada en los encuentros internacionales frente a otras selecciones que habían sido mitificadas, como Uruguay, Argentina o hasta el pentacampeón mundial Brasil, quienes inesperadamente recibieron en su arquería la furia de este delantero. Rubert vistió con orgullo el sueño de un mundial, avivó la pasión de una fanaticada que ondeaba incansablemente nuestra bandera tricolor y dejó sin voz a un país entero para celebrar los goles de este merideño ejemplar.